Bien, a todos, buenos días. Estamos en materiales de construcción. Vamos a hablar ya sobre enunciaciones, una parte 3, tratando de entender un poco los conceptos básicos sobre las definiciones de material y propiedades como tal. Habíamos mencionado en una anterior sesión las propiedades, ¿no? Si hablamos de un material, entendemos que es un cuerpo, es decir, un conjunto de elementos o un solo elemento que ocupa un lugar en el espacio, tiene un volumen. Y esto en la ingeniería civil es muy importante. Habíamos comentado también que si hablamos de propiedades, vamos a hacer énfasis en tres propiedades, bueno, en cuatro en sí. Propiedades físicas que están relacionadas directamente con la estética del material. Propiedades químicas que están relacionadas con el tiempo de vida útil, vamos a ver en qué circunstancias. Propiedades físico-mecánicas y el costo, ¿sí? Habíamos visto también hace un momento atrás estas imágenes, ¿no? Que son de cómo las propiedades físicas se ven afectadas, y sobre todo en cuanto al color y por un efecto de fluorescencia, que son sales sulfatadas al interior de la arcilla, van manchando los ladrillos y este es un defecto más visual, no tanto físico, no tanto de propiedades físicas, no afecta a las propiedades físicas del ladrillo, pero sí las propiedades estéticas. Entonces, aquellas personas que les gusta cuidar mucho cómo se ve su casita por dentro y por fuera, este es un problema, ¿no? Entonces, la fluorescencia, habíamos comentado que puede tratarse con ácido muriático, pero ya es un procedimiento más, es un costo más. Estamos afectando las propiedades físicas de los materiales. Si hablamos un poco de propiedades físico-mecánicas, hablamos del caliche, bueno, dependiendo mucho de la presencia de caliche, habíamos dicho que son carbonatos, ¿no? O óxidos de calcio que se acumulan en la arcilla y esto va dejando pequeñas explosiones en la superficie, van dejando cráteres porque se va hinchando y como se hincha, necesita espacio y va dejando cráteres en la superficie del ladrillo. Según la cantidad de caliche que tenga la arcilla, esto se convierte en un problema, no solo estético, sino también de físico-mecánico. Esto vamos a reforzarlo bastante cuando estudiemos cerámicas en construcción. Ok, hablamos ahora, como ya hemos visto que las propiedades físicas están relacionadas con masa, peso, densidad, color, qué tan opaco, translúcido, transparente es el material. Lo importante es no provocar cambios en el comportamiento del material, eso hemos comentado. Hablamos ahora de las propiedades químicas, ¿sí? Propiedades químicas. Las propiedades químicas, lo vamos a poner acá, ¿sí? Están relacionadas, ¿no? Están relacionadas ¿con qué? Más allá de con la carga y peso, esto vamos un poquito a hacerlo a un ladito, están relacionadas con la resistencia, o sea, ¿cuánto resiste, no? Bueno, más que resistencia, con la durabilidad del material en condiciones muy adversas, pero con ¿condiciones qué? Condiciones climáticas, ¿no? Climáticas muy adversas, muy adversas. ¿De qué condiciones estamos hablando? Ya, estamos hablando en condiciones de excesiva humedad, esto vamos a verlo también, ¿no? Humedad. ¿Y la humedad se produce por efecto de qué? De la lluvia, por efecto de la nieve, por efecto del granizo, ¿no? ¿Sí? O simplemente tal vez por la humedad relativa, ¿no? Vale la pena repetir esto, humedad relativa del ambiente, humedad del ambiente. ¿Qué queremos decir con humedad del ambiente? Estamos haciendo referencia a que es muy posible que en departamentos como Santa Cruz, Cochabamba, donde es más calientito y existe bastante humedad en el ambiente, los materiales tengan a comportarse de una manera muy distinta a lugares donde el clima sea seco, como Potosí, Oruro y La Paz, ¿no? Estamos hablando de eso. Relacionadas con la durabilidad. ¿Por qué decimos durabilidad? Y resaltamos esto con verdecito. Pues porque los materiales están producto de la humedad, ¿no? Que trae la nieve, granizo y demás, tienen dos comportamientos interesantes, oxidación, hinchamiento. Bueno, aquí vamos a poner oxidación en primera instancia, corrosión, hinchamiento. Mm, ya, oxidación, corrosión, hinchamiento. Y como ingeniero, yo tengo que poder
observar y conocer de los materiales qué tanto se puede oxidar, qué pasa, qué es la corrosión y qué tanto se puede hinchar. A ver, te voy a preguntar acá al grupo donde estamos. Estimado Hernaldo, la siguiente consulta para ti. De los materiales, te voy a mencionar tres materiales, Hernaldo. Cerámica, metal, madera. Hernaldo, ¿cuál de los tres se hincha producto de la humedad? Vuelvo a repetir, cerámica, metal y madera. ¿Cuál se hincha? 5, 4, 3, 2. Dije la cerámica. La cerámica se hincha. Ya, a ver. Fabiola Olivia. Fabiola, ¿cuál se hincha? 5, 4, 3, 2, 1. La madera. ¿Cuál? ¿Cuál se hincha? Bueno, Fabiola no está. A ver, Ángeles, ¿cuál se hincha? ¿Cerámica, metal o madera? 3, 2, 1. Wilmer, a ver. No se te escucha, Wilmer. Una vez más, por favor. Daniel está contestando por chat. No, no se te escucha nada, Wilmer. A ver, ¿a quién le preguntaremos? Karen Cuellar, ¿cuál se hincha? Metal, Yo cerámica, madera. creo, yo Ah, creo la madera. excelente, muy bien. Sí, las maderas tienen una propiedad muy característica. Obviamente por temperatura, cambio de temperatura, todo metal se dilata y se contrae. Es una propiedad física, ¿sí? Pero si hablamos de humedad, producto de la excesiva humedad, se hincha la madera, ¿ya? Los demás materiales se contraen y se dilatan. La madera es el único material que se tiende a hinchar, ¿no? Es una propiedad muy interesante que también vamos a revisar esto cuando estudiemos maderas. Ok, entonces, vaya, aquí hay un dato bastante interesante. Cuando hablamos, cuando estudiamos propiedades químicas, ¿qué será la oxidación? A ver, vamos aquí a ver una imagen de una pieza oxidada, una pieza que está oxidada, ¿sí? Vamos a imaginar que tenemos un pernito, ¿no? Un pernito que empleamos para unir ya sea diferentes piecitas. Aquí está un pernito. Vamos a cortar un costadito para que pueda verse mejor. Ok. Este es un perno. Este perno está oxidado, ¿sí? ¿Tú alguna vez observaste alguna pieza oxidada, estimado, dónde estás papá, estimado Edén? ¿Observaste piezas metálicas oxidadas, sí o no? Sí, dije. ¿Cómo son? A ver, explícate un poquito. ¿Qué Aparte de cambia? que cambia bueno, el color más que todo, ¿Ya? cuando ya está demasiado oxidado, le empiezan a salir tipo, ¿cómo se diría? Como granitos, algo así. Oh, muy bien, con granitos, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, pues, a ver qué más. Lo que has dicho es algo importantísimo y lo vamos a ver en esta imagen. Miren, lo estoy mostrando ahorita la siguiente imagen. A ver, vamos a pegar esta imagen. Ok. Vamos a cortar un poquito el tamaño de la imagen para que se observe bien. Tú dijiste, primero se oxida, cambia el color. ¿Alguna vez tocaste una pieza oxidada? ¿Te pasó? Sí, dije. ¿Te quedan rastros del óxido en tus manos? Sí, más que todo el olor El olor, un ¿olor a qué tiene? asado. Asado, interesante. Mira, esto es oxidación. Como tú bien dijiste, la oxidación no es nada más que la ganancia de óxido del metal. Pero ¿por qué pasa esto? Ya, vamos a insertar en este caso un cuadrito de texto, ¿sí? Para que se entienda muy bien esto, lo que vamos a decir. Ok, le ponemos de blanquito, un formato blanco, muy bien. Oxidación, ¿no? De inicio, para que se entienda bien, vamos a aumentar un poquito también el tamaño de letra acá. Mm, Ahora, todo
metal proviene, puede ser, de dos siguientes naturalezas: óxidos o sulfatos. En el caso del acero, ¿sí? El acero proviene generalmente de óxidos, son óxidos. Es la hematita. La hematita es el mineral base para la obtención del acero. Son óxidos de hierro. ¿Aquí o no? Óxidos de hierro. Esto es lo que son. Óxidos de hierro. A ver, esto vamos a aumentar un poquito más de tamañito para que puedan observar desde sus celulares sin ningún problema. Son óxidos, que quede claro esto. El mineral es óxido. El mineral es óxido. Entonces, resulta que este mineral nosotros vamos a llevarlo, le quitamos el óxido, ¿no? Aquí está, de este que es óxido de hierro. Estamos mencionando solamente uno de los estados, porque puede ser más, ¿no es cierto? Puede ser, ok, el F2 o 3, ¿no? Y lo que queremos hacer es, mediante la adición de carbón, nosotros vamos a obtener esto. Vamos a tratar de obtener el acero, que es hierro, y estamos generando CO2. Estoy simplificando las ecuaciones de procesos siderúrgicos, por si acaso, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Eso es lo que se quiere hacer. Ah, ya. Entonces, lo que era óxido, se le adiciona carbón, obtenemos el hierro, que es el acero, ¿no? Golpeado fundido, ahí está. Y tenemos dióxido de carbono. Por eso las industrias siderúrgicas son altamente contaminantes, porque producimos dióxido de carbono y también podemos producir monóxido de carbono. Ok. Este es nuestro objetivo. Hierro. ¿Qué sucede? La naturaleza es sabia. Diosito es sabio. Resulta que el acero, que está en estado de hierro, quiere volver a su estado natural, volver a ser óxido. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que el hierro, aquí está, ¿no? El hierro, aquí pondremos. Y aumentamos también. El hierro está expuesto todo el tiempo. ¿A qué? Está expuesto a el aire. Entonces, ¿y en el aire qué cosa hay? Oxígeno en estado gas. Entonces, por naturaleza, ¿qué me va a producir? Me va a producir otra vez óxidos de hierro. Esto es lo que está sucediendo. Nosotros de forma artificial agarramos el mineral, que es un óxido de hierro, vamos adicionando carbón para obtener, liberamos el hierro, de este hierro obviamente se hace el acero, fierro fundido y demás. Repito una vez más, estoy simplificando las ecuaciones químicas para que se entienda simplemente. Y generamos dióxido de carbono y monóxido de carbono. Entonces tengo ya el pernito de acero, como ustedes ven acá, ¿no? Este es el pernito de acero, listo, aquí está. El pernito es este. El oxígeno del medio ambiente va a actuar sobre el hierro, entonces naturalmente quiere volver a ser óxido. Por eso se va formando óxidos de hierro. Este óxido de hierro nosotros conocemos como oxidación. Se está oxidando, ¿no ve? Se está oxidando. ¿Y qué es el proceso de oxidación? No nada más que la ganancia de óxidos. El hierro está ganando óxido en su superficie. Eso es oxidación. Muy bien. ¿Este es un problema, ingeniero? Sí y no. ¿Qué va a suceder? Superficialmente empieza a ganar óxido. Ya, muy bien. Se está oxidando. Lo que es hierro, producto del oxígeno, está formando óxidos de hierro, ¿no? Entonces yo voy a empezar a observar, como dijo bien su compañero, va a cambiar el color, ¿no? El color ya no es el mismo. Y cuando empiezo a tocar, me doy cuenta que este color amarillo, naranja, empieza a quedarse en las yemas de los dedos. ¿Qué está pasando? Ahora sí, con esta pequeña explicación, podemos entender que pasa de un proceso de oxidación a un proceso de corrosión. A ver, esta imagen vamos a observarlo un poquito más profundamente. Aquí lo voy a traer. Vamos a verlo acá. Lo que inicialmente se estaba oxidando,
ha empezado a corroerse. La corrosión es un estado de oxidación severo en donde el material, no sé si ustedes observan, esta es una armadura de acero, de un hormigón, que ha pasado de un proceso de oxidación, un proceso de corrosión tan severo que ya, miren, este es el diámetro de la armadura y aquí casi se ha hecho un hilo, ¿verdad? Suponiendo que esto es de un phi de 16 milímetros, aquí debe estar más o menos un phi de 3 o 4 milímetros. La oxidación, que no es nada más que la ganancia de oxígeno en la superficie, pasa a un segundo estado que se conoce como corrosión. La corrosión es la pérdida irremediable de propiedades mecánicas de los materiales, hablando más exclusivamente de los metales. Entonces, ¿por qué conocemos esto, ingeniero? ¿Por qué es necesario que yo como futuro ingeniero conozca esto? Ah, sencillo. Si tú sabes que hay elementos que pueden oxidarse, ¿sí? Como el caso de este material, tienes que saber que si no cuidas o no haces ningún tratamiento, de oxidarse va a pasar a un proceso de corrosión, se va a corroer. Aquí está perdiendo propiedades mecánicas y físicas superficiales. Aquí la pérdida de propiedades físico-mecánicas ya es profunda, al extremo de que ya no va a soportar lo que tendría que soportar. Y la falta de conocimiento en este proceso del paso de oxidación a corrosión en nuestro medio está haciendo mucho daño a la construcción civil. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que algunos malos ingenieros, obviamente en nuestra parte no conocen bien, utilizan incluso acero conjugado que ya está en un proceso de oxidación para la elaboración de hormigón. Pero ingeniero, siempre pues se va a oxidar el acero porque está en el medio ambiente, sí, pero antes de aplicarlo tendrías que limpiarlo, porque si tú vas a colocar el acero en este estado y vas a colocar el hormigón, está pasando de un estado de oxidación a corrosión. Esto va a suceder. ¿Qué significa? Que la resistencia mecánica, el tiempo de vida útil de esta estructura está mermando. ¿Sí? Mucho cuidado con ese tema. A ver, entonces, en resumen, ¿qué podríamos decir? Vamos a hacer más pequeñito esto. Creo que se ha entendido ya que lo que quieren hacer los materiales, si hablamos de los metales, es pasar, es regresar a su estado natural, ¿no? Su estado natural es óxido, si hablamos de los aceros. Entonces, quieren volver a ser óxidos. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Vamos a decir, la oxidación se presenta en los metales, sí. Es un ataque superficial. Además, ataque superficial es, vamos a decir, es la pérdida de superficie, ¿no? Es la pérdida de propiedades físicas, propiedades físico-mecánicas, propiedades físico-mecánicas, mecánicas superficiales. Superficialmente estamos perdiendo propiedades físico-mecánicas. Ojo, superficial. Eso es la oxidación. Si yo veo una pieza que está oxidada y no le hago ningún tipo de tratamiento, de la oxidación va a pasar a un proceso de corrosión. Y la corrosión es un ataque mucho más profundo e influye en la resistencia mecánica del material. ¿Sí? Ambos, oxidación y corrosión, se producen producto de la humedad. Y aquí aclaramos, ¿no es cierto? ¿Qué elementos están propensos a ser húmedos? De inicio, la humedad le va a afectar a los metales, sobre todo a los metales, de manera muy severa, porque también puede afectar a los cerámicos, pero hablando de tratamientos o afecciones muy profundas, hablamos exclusivamente de los metales y las maderas. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con este tema. En las propiedades físicas hablábamos exclusivamente de, ¿no es cierto?, propiedades estéticas. En las propiedades químicas ya hablamos de relaciones de durabilidad. Si yo no le pongo atención a las reacciones químicas que pueden producirse sobre los materiales, ya sea oxidación, corrosión, los materiales en un tiempo muy corto van a perder, ¿no?, resistencia mecánica. Van a perder la resistencia mecánica. ¿Ok? Entonces, estamos mencionando solamente en propiedades químicas, oxidación, corrosión, que son las dos más severas. Más adelante vamos a ver algunas otras, ¿sí? Porque todo material
reacciona también a reactivos químicos, pero estamos viendo de reacciones químicas naturales, producto de la humedad. Oxidación, corrosión, hinchamiento, ¿no? Las más severas son los metales. Entendiendo ya que las propiedades físicas están ligadas a las propiedades estéticas y las químicas están ligadas a la resistencia mecánica del material, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer como ingenieros? Ah, muy bien. Como ingeniero, entonces lo que yo debo de hacer es, en principio, darle la importancia a los materiales. ¿Qué es lo más importante? Como ingeniero, yo, si conozco a profundidad las propiedades físicas y químicas de los materiales, ¿no es cierto? Puedo predecir el comportamiento del material. Ah, ya, entonces vamos a hacer nosotros, qué sé yo, vamos a hacer una cubierta de calamina, excelente. Ah, ya, pero yo sé que la calamina es un material metálico. Si es un material metálico, está propenso a la oxidación y corrosión. Entonces, tengo que implementar películas de protección para que no se oxiden. Y si veo superficies oxidadas, tengo que tratarlas para que no se corroan, porque si están corroídas ya, la resistencia mecánica ha disminuido terriblemente, ¿no? Por eso decimos, cuando yo conozco las propiedades físicas y químicas de los materiales, puedo predecir el comportamiento. Ojo, por si acaso, ustedes se les va a dar un tópico en particular, un tema de estudio en particular. Y lo primero que tienen que hacer ustedes es buscar las características de propiedades físicas y químicas de estos materiales. ¿Sí? Entonces, una vez que ya conozco propiedades físicas y químicas, puedo predecir el comportamiento. También puedo buscar la forma de optimizar el uso de estos materiales. ¿Se oxida? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Para que no se oxide, le voy a pintar. Ah, entonces estoy optimizando el uso de ese material, ¿no? Por es necesario conocer a profundidad las características de los materiales. Eso es necesario e importante. Ya sea un material que tenga una figura cilíndrica, que tenga, qué sé yo, un volumen de un paralelepípedo, de una esfera, etcétera, todo eso también me va a permitir a mí optimizar el uso del material como un buen ingeniero. ¿Ok? En eso radica la importancia. Entonces, ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de ensayos. Ensayos. A ver, para que se entienda bien la parte de ensayos, ¿sí? Vamos a hacer referencia a que existen dos tipos de ensayos. A ver, vamos a traer acá la flechita, muy bien. Y hablamos de los ensayos en los materiales. La idea es optimizar, ¿no? Yo quiero optimizar, aquí está. Para poder optimizar el material, lo necesito yo estudiar el material profundidad. Y una de las formas de estudiar los materiales de forma profunda es hacerle ensayos. ¿Qué es un ensayo? Ah, voy a hacer pruebas en laboratorio. Voy a llevarlo a ciertas exigencias. Pueden ser exigencias físicas, exigencias químicas. ¿No ven? Ah, ok. Entonces, ¿qué podemos decir de los ensayos? De inicio, y es bueno que ustedes sepan, todo material tiene un comportamiento en base a sus estructuras atómicas. Ah, clave. Esto vamos a ponerlo acá y lo vamos a ver profundamente. Esto por si acaso también se está explicando en un video, ¿sí? Pueden revisar en el canal de YouTube, pero también lo vamos a explicar acá, por más rápido, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Estas son las estructuras cristalinas de los metales. ¿Por qué los metales tienen esa forma, ese peso y demás? Se debe a las estructuras cristalinas. Los átomos se van acomodando de tal manera, ¿no? Que forman pequeños cubitos. Hasta cada esferita acá es la disposición de un átomo en un metal. Y dependiendo mucho al tipo de metal, tenemos un quinto átomo que puede estar en el centro, esto se conoce como el BCC o el Body Cup Center, o un átomo en cada cara, FCC, Face Cup Center, ¿no? Centrado en la cara, centrado en el cuerpo. Ah, entonces hay metales que tienen esta característica en cristales, los átomos se acomodan así. Hay otros metales en los cuales los átomos se acomodan de esta manera y en otros casos los átomos se acomodan de esta manera. ¿Por qué? ¿En qué influye esto? Ah, dependiendo mucho si hay un átomo en la cara o en el centro, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí no tenemos un átomo.
Aquí tenemos un átomo que está en el centro del cuerpo, aquí hay un átomo que está en el centro de la cara. Dependiendo mucho a la ubicación de este quinto o más átomos, ¿no es cierto? Las propiedades físicas cambian en los materiales. Por ejemplo, un mejor conductor eléctrico es un material que tenga este comportamiento y no este. ¿Por qué? Porque estos átomos que están en las caritas van a permitir un mejor flujo de electrones. ¿Sí? Ah, pero este tipo de átomos, ¿no? Que tiene un átomo en el centro, resulta que tienen mejores propiedades físicas en cuanto a dureza, ¿no? Estos son más dúctiles, estos son más resistentes, pero pueden ser frágiles, etcétera. Esto es lo que se tiene que estudiar. Lo primero en el estudio de los materiales, entonces, son las estructuras cristalinas. Aquí vamos a ver, vamos también aquí a ampliar. Esta es la estructura atómica de ¿qué? De un cerámico. Y miren qué diferente es el cerámico al metal. ¿Sí? Este es de un cerámico. En el caso de los materiales cerámicos, resulta que estos materiales, como aquí los metales tienen uno en cada esquina, este no. Los átomos se van ubicando como una especie de pirámides. Qué interesantes. Recuerden que las culturas maya, azteca, egipcia, etcétera, trabajaban mucho con pirámides. Entonces es como si ellos ya supieran qué conviene, qué estructura conviene formar para darle armonía no solamente en la forma estética superficial, sino también en la forma química molecular, ¿sí? Aquí los átomos van formando un tetraedro, miren, 1, 2, 3, 4, un tetraedro, tienen cuatro aristas simplemente y tiene un átomo en el centro. Esta formación atómica permite que los cerámicos tengan mejores propiedades de aislantes térmicos, permite que los cerámicos soporten más altas temperaturas que los mismos metales, porque para aquellos que no sabían, y lo voy a mostrar acá, cuando hablamos de fundición, ¿no? Fundición, y hablamos fundición de acero, ¿sí? Para aquellos que no conocen mucho el tema, aquí te voy a mostrar una imagen, aquí está la imagen. Para este tipo de procesos, es bueno que sepan, ¿sí? Que estos recipientes que están conteniendo al metal fundido, son de cerámica. Estos recipientes que están conteniendo, aquí estos, los que están conteniendo acá al metal que está en estado líquido, que esto está a unos 1600, 1700 grados, los contenedores, los vasitos son cerámicos. ¿Qué significa esto? Claro, no podrían ser metálicos porque si yo coloco un metal fundido sobre otro metal, este metal también posiblemente se va a deformar o se vaya a fundir, dependiendo mucho qué tipo de metal sea, dependiendo mucho cuál sea el punto de fusión. Entonces, pues resulta que los materiales cerámicos pueden soportar altas temperaturas y eso también gracias a que a su estructura cristalina molecular. Qué interesante. ¿Y cuál es el otro grupo de los materiales que también se emplea mucho en construcción? Es este tercero que nosotros denominamos como polímeros. Los polímeros. Ingeniero, explíquese un poco más qué es un polímero en términos coloquiales comunes. Son los plásticos. Los plásticos, vamos a ver más adelante por qué se llaman plásticos, ¿sí? Pero es bueno que sepan que estos materiales no tienen la forma como los metales, es decir, sus átomos no se van a ubicar así como los metales formando cubitos o como las cerámicas formando tetraedros. Se van a colocar o se van a ubicar de esta forma, son como tejidos. Ustedes han visto los tejidos de las chompitas que hacen las mamás, las abuelitas, tienen esta forma, es decir, son redes, son cadenas que se van colocando una tras otras y estos tejidos es lo que va formando los polímeros. Eso explica el por qué los polímeros no son muy resistentes como los metales y tampoco soportan altas temperaturas como los cerámicos, porque resulta que los polímeros son tejidos. Recuerden que si hablamos de polímeros y plásticos, hay los naturales y los sintéticos. Pero tranquilos,
Esto lo vamos a profundizar cuando estudiemos los materiales poliméricos en la construcción. ¿Ok? Bien, entonces, miren, hemos ya de forma rápida reconocido que existen estructuras cristalinas en todos los materiales. Y esto va a definir el comportamiento en ductilidad, fragilidad, tenacidad. Ah, ductilidad, fragilidad, tenacidad. Vaya, habrá más propiedades físico-mecánicas, sí, existen muchas más. Y esas las vamos a ver ahorita. Es más, ustedes van a investigar esto, ¿no? ¿Qué propiedades físico-mecánicas tienen que soportar los diferentes metales? Mencionamos estos tres de forma rápida. ¿Qué es ductilidad? Es la capacidad de formarse en frío o en caliente. Un ejemplo de un material dúctil son los alambres de cobre. Los alambres de cobre, si ustedes han observado, ¿sí? Hablamos de alambres de cobre. eh, Son alambres que pueden tomar cualquier forma, ¿sí? Yo recuerdo que cuando éramos niños, bueno, cuando era niño, teníamos cobre en casa y nosotros, aquí está un alambre de cobre, ¿sí? De este alambrito nosotros hacíamos una serie de cosas, agarrábamos, como era bastante dúctil el alambrito, nos hacíamos anclas para barcos, nos hacíamos anclas para nuestros soldaditos, hacíamos estructuras, utilizábamos este alambre porque era bastante útil, con nuestra manito doblábamos, no había mucha necesidad de estar haciendo mucha fuerza. Eso es ductilidad, la capacidad de deformación en frío. Obviamente, el alambre de cobre es mucho más dúctil que el fierro de construcción, el fierro corrugado, que también es dúctil, pero no tan dúctil como el alambre de cobre, ¿no? Muy bien, entonces eso se entiende por ductilidad. ¿Qué pasa con fragilidad? Ah, ya. La poca resistencia que tiene un material a los altos impactos. Cuando yo golpeo un material, si este material se rompe, es que es un material frágil. Un claro ejemplo son las cerámicas, ¿no es cierto? Las baldosas, cuando hablamos de baldosas cerámicas, hablamos de los azulejos, ¿no? Los azulejos en la construcción. Nosotros sabemos que estos azulejitos, los que podemos observar, qué sé yo, aquí, un azulejo, vamos a un azulejo roto para que ustedes entiendan bien, ¿no? Cuando nosotros observamos los azulejos, y por que tener mucho cuidado, ¿sí? Aquí está. No, y vamos a ver, ok, ¿dónde está nuestro azulejito? Muy bien, vamos a copiar entonces aquí este azulejo. Esto se ve. Cuando tenemos un azulejo, miren, este azulejito tiene un pequeño problemita. ¿Qué pasa? Bueno, pues está roto, ¿no? Este es el frágil. Para que el azulejo se rompa, de seguro que he tenido que tener un golpe de alto impacto. Un golpe así relativamente no tan severo, no le va a hacer mucho daño. Tal vez lo puede clizar, ¿no es cierto? Como en el caso de sus celulares. Pero un golpe de alto impacto lo va a romper. Eso es fragilidad. Los materiales son frágiles. Todos, sí, pero algunos tienen más fragilidad que otros. Y eso también tengo que ver. Pero si entonces los azulejos son frágiles, ingeniero, ¿para qué usamos azulejos? Deberíamos usar puro metal. Ah, no. Tiene su porqué también conviene utilizar materiales que sean frágiles en lugares estratégicos en las estructuras. ¿Sí? Tiene su importancia, tiene su porqué. Último, tenacidad. Es la alta resistencia de un material que evita ser destruido. Existen materiales a los cuales se les puede dar grandes golpes o golpes de bastante dureza, ¿no? De bastante severidad, pero el material soporta. Un ejemplo de un material tenaz también son los materiales metálicos, ¿sí? Todos los metales, no. Algunos son más tenaces que otros. Ok, entonces, con esto, ¿qué estamos queriendo decir? Que es necesario probar al material. Probar al material. ¿Y probar qué? Hay que probar en diferentes tipos de ensayos. ¿Y cuáles son los ensayos más comunes que suelen hacerse a los materiales? Aquí está, tenemos acá. Los más comunes suelen ser estos. Ensayo de tenacidad, ensayo de tracción, ensayo de compresión, ensayo de flexión, ensayo de torsión. Estos son los más comunes, ¿no? Tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión. Y hay un ensayo más, el ensayo de impacto,
y lo pondremos impacto, que es con la máquina de Charpy. Entonces, de ahora en adelante, ¿qué vamos a hacer, ingeniero? Como ingenieros, nosotros vamos a estudiar estos ensayos. Ustedes van a empezar a estudiarlos, ustedes lo van a investigar y vamos a llevar el tema de discusión, ¿cómo es que se hacen estos ensayos? ¿Para qué hacemos los ensayos? Bueno, de inicio ya hemos visto acá, esto vamos a reducirlo un poquito acá, ¿ok? Estos ensayos los hacemos para tratar de entender el comportamiento dúctil, frágil, tenaz de los materiales. Para tratar de saber qué tan tenaz, qué tan dúctil, qué tan frágil es el material, tengo que hacer ensayos de tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión, etcétera, ¿no? El de impacto muchas veces es el mismo ensayo de tenacidad. Esto lo vamos a observar, ¿ya? Pero a esto nosotros nos resumimos los ensayos. ¿Y cuál es el objetivo? Es ver, según estos ensayos, yo también puedo ya visualizar y puedo decir si un material va a tener un tiempo de vida útil largo, corto, y o sirve o cumple, en este caso, su tiempo de servicio en la construcción. ¿Sí? Yo puedo predecir ya el tiempo de vida útil según cuánto soporte en tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, dudas, preguntas, consultas. ¿Todo claro? Ya, muy bien. Entonces,